Oye, Lara, ¿cuánto tiempo llevabas esperando ver esta película? Sí. Y les aseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel, les va a cambiar la vida a mejor. Antes de empezar a hablar de la mesita del comedor, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. La espera ha sido extremadamente larga. La mesita de comedor es una película española que se estrenó en el año 2022. A día de hoy se encuentra disponible en la plataforma Amazon Prime Video y gracias a eso he podido por fin ver esta cinta. Esta película está dirigida por Calle Casas, un director que ha firmado otros trabajos como Rest in Peace o Matar a Dios, entre otros. Su último trabajo como director, La mesita de comedor, se convirtió en todo un fenómeno gracias a una personita que se llama Stephen King, y es que el maestro del terror vio la película y dejó un comentario en redes sociales. Evidentemente, con la influencia que tiene el escritor, es normal que la visibilidad de esta cinta española muy pequeñita explotara de una manera increíble. Evidentemente, después de ese comentario del maestro Stephen King, tenía muchas ganas de ver la película. Y también tengo que ser sincera, no coincido demasiado con los gustos cinematográficos del señor Stephen King. Todo el mundo sabe que le horroriza la adaptación del Resplandor y generalmente cuando ensalza algunas de las películas que se han hecho adaptaciones de sus novelas, que por cierto todos los años se hacen como 27 adaptaciones de sus historias, ya sea en series o en cine, cuando alaba algunas de estas adaptaciones yo tendría algún que otro comentario que hacer, porque normalmente las adaptaciones que se hacen de Stephen King no suelen ser especialmente buen cine, que digamos. Pero él está en todo su derecho de que le encante lo que le encanta y ya está. Pero creo que es justo decir que no coincido demasiado con los gustos del maestro. Como escritor me quito el sombrero. Cementerio de Animales ha sido una novela que simplemente me cambió la vida. Pero a lo que vamos, la película española de Calle Casas, protagonizada por David Pareja y Estefanía de los Santos, entre otros. La sinopsis de esta cinta es de lo más sencilla. Es una pareja de padres primerizos y especialmente un padre primerizo que se obsesiona por comprar una mesita de comedor, que es básicamente un delito contra el buen gusto. Pero cuando esta mesita de comedor acaba en su casa, tienen lugar acontecimientos que sin duda te cambian la vida. Tengo que ser sincera, no sabía muy bien qué esperar de esta cinta y de hecho pensaba que iba a ir por otro camino muy distinto al que me he encontrado. No mejor ni peor, simplemente distinto. Y sí que sabía que al menos iba a ser una cinta de terror. En mi opinión, lo que me he encontrado es efectivamente un thriller de terror, con mucha carga de terror psicológico, y me he sorprendido al encontrar algunas calificaciones que lo consideran como comedia negra o incluso comedia directamente. En mi opinión está un poquito más cerca del drama que de la comedia. Ese tono cómico, la verdad es que no lo he detectado en la película. Sí que es verdad que tiene algunos momentos en los que quiere ser un poquito más exagerada o que roza un pelín lo absurdo, pero yo no me lo he tomado así, la verdad. Creo que uno de los mayores méritos que tiene esta película es que empatizas desde el primer minuto con el personaje protagonista, con Jesús. Creo que ese es uno de sus mayores méritos, porque todo lo que le rodea, las conversaciones, el tono en el que se ejecutan estos diálogos es totalmente incómodo. No estás a gusto en ningún momento y te sientes totalmente conectado a ese personaje que está como metido en una tormenta sin saber qué hacer y sin ninguna herramienta para salir de ella. Hay que advertir que no es una película agradable, sobre todo para aquellos que hayan sido padres en general o padres primerizos sobre todo. El detonante de toda la historia en esta cinta es cuanto menos arriesgado. Entiendo que no sea una película para todos los públicos, aunque realmente no se vea nada de forma explícita, salvo algún momento en el que hay un buen trabajo de efectos prácticos, donde se muestra algo de sangre. Evidentemente no es una película que quiera ahondar en ese sentido, no es una cinta body horror. Quizás si hubiera tenido más medios lo habría sido, no lo sé. Pero es una historia que tiene más la intención de dejarte mal cuerpo.
pone a este personaje protagonista en una situación muy extrema y en la que seguramente nadie sería capaz de decir qué habría hecho en su lugar. Esta creo que es una de las intenciones de la cinta y es mostrar la reacción de este padre y que el espectador se ponga en su lugar. Como decía antes, la consideración de que haya comedia o cierto humor negro en la película, yo sinceramente no lo he visto. Quizá en otro contexto puede que la película funcione de otra manera. Una cinta como esta vista en festivales, que además participó en el Festival de Sitges, se reciba de otra manera distinta al verlo en tu casa con tranquilidad y sin estar rodeada de mucha gente. Al menos así la he recibido yo. La comedia creo que está un poco implícita, pero la sensación final que me ha dado es de pura ansiedad. Esta película dura 90 minutos justitos y muchas veces en esa sencillez está la victoria. Al final no es una historia muy compleja ni que necesite un grandísimo desarrollo y de hecho una de las cosas que he notado es que algunas interacciones entre personajes, algunos diálogos se me han hecho un pelín largos. En el momento en el que ya estableces cuál es el problema o qué está pasando en esa conversación, creo que hay algún que otro momento en el que se alarga demasiado. Podría ser incluso una película más corta todavía, pero ese trabajo en el diálogo y la incomodidad que quiere transmitir creo que también tiene su efecto. Además de eso, también es una cinta muy reflexiva en la que tenemos muchos otros momentos de silencio en el que vemos reflejado o intentamos entender qué es lo que está sintiendo ese personaje. Muchos primeros planos e incluso primerísimos planos, ya sea para darte esa sensación de claustrofobia o de ansiedad o para intentar que estés más cerca de la sensación de ese personaje. Creo que siendo una película pequeñita como lo es, ha sido efectiva. La pregunta que me hacía más veces viendo esta cinta era ¿cómo vas a resolver esto? Y esa es una de las cosas más difíciles. Entiendo perfectamente por qué le gusta esta cinta al maestro Stephen King, porque ese detonante que desencadena todo es muy del rollo Stephen King. Es un poquito bestia cuando quiere, pero a la vez le gusta también tratar terrores muy reales. Por cierto, un detalle muy bonito, el hacer que la marca de la mesita del comedor sea terror escrito al revés. Eso también es muy de la vieja escuela y molan esos detalles. Con ese inicio tan potente, entiendo por qué le ha gustado a Stephen King y las preguntas que desarrolla ese conflicto. A él le gusta mucho eso de tratar la psicología y las reacciones humanas ante el terror, pero luego la película se ha desarrollado de una manera en la que me ha recordado mucho a mi película favorita del maestro, otro maestro, Alfred Hitchcock, que es La Soga. No solo me flipa esa película porque sea uno de los mejores planos secuencia que se han hecho nunca, falso plano secuencia, claro está, sino por la tensión que crea. Esa situación que se vive en la casa de nuestro protagonista se parece mucho a lo que ocurre en la película de Hitchcock. Y es una de las cosas que más admiro del maestro Hitchcock, es cómo es capaz de crear esa tensión con situaciones que parecen de lo más mundanas. Es cierto que creía que en sí la mesita de comedor iba a tener más protagonismo como objeto, pero creo que es el medio para un fin mayor y que sí es muy icónica, desde luego, con ese diseño, pero creo que la película quiere más reflexionar sobre esas reacciones ante el terror, a esos estados de shock y de cómo reacciona el ser humano a ese dolor. Si te pones muy específico, incluso podríamos decir que es una especie de análisis de personaje a través de las reacciones ante una situación tan extrema. Evidentemente, como guionistas y como creadores de historias, mola mucho poner a un personaje en este tipo de situaciones y pensar ¿y ahora qué? Pero también hay que tener mucho cuidado a la hora de desarrollar esa tensión que se va creando según la situación escala. Creo que en ese sentido lo han hecho muy bien. Hay muy buenos momentos de montaje, por ejemplo, que te hacen sentir del todo esa ansiedad del protagonista. Y también de paso hay unos cuantos guiños a la cultura pop de los años 80, finales de los 80, 90, y se notan mucho las referencias y los gustos del director. Y para mí se queda en un ejercicio muy interesante y bien realizado. Por la misma forma de la historia y lo que ocurre en ella, también
hay un trabajo refinado en cuanto al sonido, edición de sonido, efectos de sonido, la banda sonora también, que está en muchos momentos taladrándote y donde la repetición ayuda también a ese aumento de la ansiedad. No estoy segura de que me entusiasme demasiado el final, creo que tiene un desenlace muy dramático, quizá en exceso para la historia tan bestia que quiere presentar, y me habría gustado más ver un final que me dejara un pelín más descolocada. Por todo esto, para mí, La mesita del comedor es un 6,5. Creo que presenta una historia muy interesante. Yo sinceramente creía que esta cinta iba a ir por otro camino y tendría un toque más de terror sobrenatural. Me he encontrado con un terror psicológico muy interesante y creo que esos momentos de tensión y de ansiedad están muy bien conseguidos. Aunque no me convenza del todo el final, o que algunos diálogos sean, en mi opinión, demasiado largos en algún momento, creo que es una cinta que se disfruta a su manera, entendedme, porque, en fin, es bastante fuerte. No es de esas películas de las que salgas con una sonrisa y probablemente no sea tampoco de las que quiera repetir a corto plazo. Pero bueno, contadme vosotros qué os ha parecido La mesita del comedor. Sé que hay mucha gente que ya la ha visto, hay gente que la vio muy prontito, así que si ya la has visto, pues cuéntame qué te ha parecido, déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Y como siempre, os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.